Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo les va cuarto año? La idea de hoy es tratar de acercarles un contexto histórico, una breve explicación, tratando de remarcar los hechos más importantes del periodo que estamos analizando y que vamos a analizar en este futuro trabajo que ustedes van a tener que realizar. Para tal fin, voy a utilizar un video de Canal Encuentro que se llama Testigos de una época, en la que en torno a la figura de Leandro Alem, uno de los creadores del Partido Radical, se cuenta el proceso histórico que se venía desarrollando en nuestro país hacia finales del siglo XIX, entre 1880 y 1900. Vamos a tratar de ir tomando, de ir picando un poco el video porque es bastante extenso y bueno, es como para que ustedes tengan un contexto. Están buenos estos videos que también los pueden encontrar en YouTube porque tratan de representar la época con la vestimenta, las costumbres, los peinados. Entonces a ustedes les puede dar un acercamiento de cómo era la vida en ese momento de esa Argentina de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Alem es un personaje tan idealista como atormentado. Crece en los arrabales de Buenos Aires, donde pasa una infancia solitaria y sombría. La miseria es una constante, al igual que la humillación a la que lo someten los enemigos de su padre. Un exmiembro de la Mazorca, la temible policía política de Rosas, que es ejecutado pocos días después de la batalla de Caseros. ¡Guarden los salvajes unitarios! Con mucho esfuerzo, a los 16 años consigue entrar en la universidad para estudiar Derecho. Leandro, que ha nacido en los suburbios, hoy estudia con los jóvenes del centro, aunque no deja de sentirse un orillero. Hacemos un pequeño parate acá como para contextualizar un poco lo que está relatando el video. Acá podemos ver cómo se conectan la historia de tercero y la historia de cuarto. ¿Qué es lo que cuentan sobre el padre de Alem? Que fue uno de los que participó de esa mazorca, esa especie de policía que tenía Rosas bajo su mando, y que una vez derrotado Rosas en la batalla de Caseros en 1852, el padre de Alem es asesinado, es fusilado. Y él creció, se reconoce a sí mismo como uno de los jóvenes orilleros. ¿Por qué se habla de orilleros? Buenos Aires en ese momento era apenas un pueblo creciente en lo que hoy nosotros conocemos como San Telmo. Y todo lo que estaba alrededor de esa Buenos Aires incipiente, de San Telmo, el puerto, lo que hoy es Plaza de Mayo, todo lo que estaba en los alrededores eran las orillas. Alem crece en esas orillas y logra estudiar, logra tener acceso a la educación y convertirse en un abogado. Vamos a ver cómo influye en sus ideales y en su forma de entender la realidad ese origen orillero que tiene uno de los fundadores del Partido Radical. Con el correr de los años, llega a ser diputado provincial por el Partido Autonomista. Paralelamente atiende a los más desprotegidos en su estudio de Valvanera, donde lo acompaña su sobrino Hipólito Yrigoyen. Frenamos acá porque quiero que tengan en cuenta la figura del sobrino de Alem, Hipólito Yrigoyen, que va a ser el que va a llegar a la presidencia de nuestro país una vez que se estableció y que se legisló lo que nosotros conocemos como la ley Sáenz Peña. Aquella ley que
logró instaurar el voto universal, secreto y obligatorio. Si bien la universalidad solamente comprendía a los varones mayores de 18 años, o sea, no era plenamente universal. Pero esa ley fue fundamental porque terminó con un periodo de atraso, de manipulación de las elecciones, que era una manera de manejarse de esa oligarquía terrateniente que gobernaba nuestro país. Ahora vamos a tratar de ir entendiendo cómo es que se desarrollaban esos hechos, pero bueno, esa ley le pone fin a esa manera fraudulenta de perpetuarse en el poder que tenía esa oligarquía dueña de los campos y también dueña de los destinos de nuestro país. Alem es conocido como el abogado de los pobres, pero el apodo que mejor le queda es el señor de Valonera. Al llegar 1890, está dispuesto a instalar una democracia moderna, aunque sea por la fuerza. En el parque los revolucionarios toman posiciones. Pasadas las 9 de la mañana, se escuchan las primeras descargas de fusiles. Los hombres comandados por Alem declaran en su manifiesto que no buscan derrocar el gobierno para sustituir hombres en el mando, sino para devolverlo al pueblo. Su objetivo es claro: terminar con el gobierno de Miguel Ángel Juárez Celman. Bueno, un poco lo que les decía recién respecto de la perpetuación en el poder de estas clases altas oligárquicas tenía que ver con esos ideales que trataba de imponer este movimiento que conocemos como la Revolución del Parque. Viene a terminar con ese sistema fraudulento y devolverle el poder al pueblo. Eso era lo que se planteó, por eso se organizó y por eso se llevó adelante a través de la violencia, es así, pero con el objetivo de terminar con ese proceso fraudulento que venía arrastrando a nuestro país por una serie de presidencias que no tenían legitimidad. No había un pueblo que avalara el poder que tenían esos presidentes. Lo único que avalaba el poder de esos presidentes era el poder económico y el poder social que tenían por pertenecer a la clase que pertenecían, pero no había un apoyo del conjunto de la sociedad. Celman es el segundo presidente del régimen conservador, un sistema político instalado 10 años antes por su concuñado Julio Argentino Roca. Para 1890, Argentina lleva 10 años de formidable progreso material, fruto de la exportación de carnes y cereales. Esta bonanza sirve como excusa para concentrar todo el poder y los privilegios en un grupo muy reducido. Para el resto no hay nada. Bueno, acá es claro el objetivo de las clases dominantes. Fíjense que el contexto es de una Argentina pujante y creciente en base a la producción de materias primas, carnes y cereales. Tenemos que entender que en ese contexto mundial, en donde venía explotando la segunda etapa de la revolución industrial, los países industriales necesitaban materias primas para poder llevar adelante ese proceso de industrialización. Esto es una de las consecuencias de lo que en tercer año vimos como la División Internacional del Trabajo, en donde se planteaba un mundo en donde existían países industrializados como Inglaterra, Francia, Alemania, el propio Estados Unidos, que había logrado ese proceso de industrialización gracias a que el norte industrial venció en la guerra de secesión al sur agroexportador, y los países
que se convertían en productores de materias primas. Esto iba a ser crucial para entender la historia del siglo XX, porque iba a transformar en países como el nuestro en nada más ni menos que productores de materias primas. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos un techo. Como país productor tenemos un techo. O sea, no vamos a poder pasar de cierto nivel. Eso solamente le servía a los países que tenían en su poder el manejo de las industrias. Desde que asume la presidencia, Juárez Celman decide apartarse de la influencia roquista y hacer su propio camino. Concentra el poder aún más y toma decisiones económicas que ponen al país al borde de una crisis terminal. El malestar social es tan grande que las fuerzas opositoras se unen en contra de Juárez Celman. El fraude, la corrupción, el endeudamiento y la exclusión de las mayorías de la participación política confluyen en una de las peores crisis de nuestra historia. Hartos de esta situación, un grupo de jóvenes se reúne con políticos de trayectoria para formar un frente de oposición. Una vibración profunda conmueve todas mis fibras patrióticas al contemplar la recuperación del espíritu cívico en la heroica ciudad de Buenos Aires. Su nombre es la Unión Cívica de la Juventud y sus principales figuras son Bartolomé Mitre y Leandro Alem. Los principales lineamientos de la Unión Cívica de la Juventud son la honestidad, la defensa de los más desprotegidos y un aliento a la participación popular. El pueblo donde no hay vida política es un pueblo corrompido o en decadencia, o es víctima de una brutal opresión. Bueno, como vemos, lo que trata de impulsar ese naciente partido político es la participación del pueblo en la vida política. Y ahí tenemos figuras como Alem, Hipólito Yrigoyen y también Bartolomé Mitre. Bartolomé Mitre va a ser una de las figuras esenciales de nuestra historia porque va a ser uno de los encargados de contar esa historia tradicional que nosotros, a la que nosotros estamos más acostumbrados. Después, más adelante, ya en el siglo XX, el revisionismo histórico se va a encargar de ir desarticulando algunos de los conceptos históricos que instauró Bartolomé Mitre. Para aquellos que quieran identificar estos personajes, fueron mencionados Julio Argentino Roca, que es el que estaba en los billetes de 100 pesos, Bartolomé Mitre, el que se encontraba en el viejo y ya en desuso billete de 2 pesos. Y bueno, acá podemos ver cómo se pone de manifiesto la necesidad de una transformación social. Lo que está demostrando la revolución del parque, todo este alzamiento armado, pero que también tenía una carga teórica e ideológica muy importante, era la necesidad de una sociedad de transformar su propia realidad. También tenemos que tener en cuenta que en este mismo momento de la historia de nuestro país, Argentina estaba siendo influenciada por el gran caudal de inmigrantes que venían desde Europa, que no eran más que clases bajas postergadas europeas que venían a buscar a América una mejor condición de vida. Y si bien traían todo un bagaje cultural, también traían ideologías como el anarquismo, el socialismo y una práctica bastante aceitada en todo lo que tenía que ver con la construcción de sindicatos obreros. La clase obrera había sido una de las consecuencias no deseadas, si se quiere, de la explosión de la revolución industrial. ¿Por qué? Porque se empezó a manifestar con necesidades propias, con conciencia de clases y a exigir mejoras en sus propias realidades.
esa inmigración que va a llegar a nuestro país va a ser un aporte fundamental en la transformación y en la construcción de lo que nosotros vamos a conocer en el siglo XX como el movimiento obrero. Los líderes de la Unión Cívica no pueden ser más distintos. Mientras Bartolomé Mitre solo busca recuperar su protagonismo dentro de las decisiones de poder, Alem busca cambiar de raíz el sistema político. Alem se posiciona frente a la Junta Revolucionaria, mientras que Mitre, junto con el general Manuel Campos, serán los encargados de la estrategia militar. Pero 2 meses más tarde, cuando estalla la sublevación, Mitre está fuera del país y Alem detrás de la trinchera revolucionaria. Ante el ataque de los rebeldes, el presidente Juárez Selman está dispuesto a resistir. El gobierno encarga la defensa a uno de sus mejores hombres, el vicepresidente de la Nación, Carlos Pellegrini. Carlos Enrique José Pellegrini es hijo de un pintor e ingeniero italiano y de una ciudadana británica. Pellegrini es abogado, pero tiene una amplia experiencia militar. Es íntimo amigo de Julio Argentino Roca, quien lo introduce en la política. Sí, Julio. Bueno, hacemos otro parate. Otra de las cosas interesantes que tiene este tipo de documentales es la recreación de la época. Si bien hay un armado con actores que interpretan a los personajes, también hay fotos viejas en donde ustedes pueden ver costumbres, cómo se vestían ciertos sectores de la sociedad y cómo se vestían otros sectores de la sociedad pertenecientes a las clases bajas. Esto nos sirve a nosotros como para también poner un poco de imagen frente al relato y algunos lineamientos que podemos encontrar en los libros. Pero bueno, esto nos da una idea más acabada de cómo era la época. ¿Por qué elegí el contexto de la Revolución del Parque? Porque es un claro ejemplo de esto que de esto que les venía diciendo antes. La necesidad de esta sociedad de finales del siglo XIX y principios del siglo XX de generar un cambio. El surgimiento del radicalismo como partido político tiene que ver con esa necesidad que tenía la sociedad. Es una respuesta a la necesidad que tenía la sociedad, que va a ver su objetivo cumplido después de la ley Sáenz Peña en 1912, cuando se presente a la candidatura presidencial Hipólito Yrigoyen y triunfe en esas elecciones de 1916. Ese va a ser como el fin de ese surgimiento de un nuevo concepto político que va a tener nuestro país, que va a tratar de incluir a esos sectores postergados. Un poco como para que ustedes puedan ir analizando lo complejo de todo ese periodo político, en el que también tenemos que incluir a la celebración por los 100 años de la Revolución de Mayo, la aparición de las primeras calles iluminadas por la electricidad en Buenos Aires, y cómo esa sociedad comienza a transformarse y a remodelarse y a encontrar una nueva forma de entenderse a sí misma. Así que bueno, llegamos hasta acá. Espero que hayan entendido. Cualquier duda que tengan pueden plantearla en los comentarios ahí abajo, como dicen los youtubers. Si les gustó el video, denle like. Y bueno, nos podemos conectar ya sea a través del Classroom, a través de mi mail, o en el canal de YouTube, que bueno,
A través de ese canal únicamente estoy tratando de acercar esas explicaciones que nos faltan, porque nos falta el aula, el compartir adentro de un aula. Así que bueno, será hasta la próxima, nos vemos.